9 al 15. Vamos a estar comenzando con estos versículos, Colosenses 2 del 9 al 15. Y me gustaría comenzar orando, como dije, y pidiéndole al Señor que sea su presencia en este lugar. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús, por este día. Gracias porque una vez más me permites compartir tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra sea extendida a las personas, que tu palabra renueve nuestro entendimiento, renueve nuestra fe. Y te pido, Señor, que no sea yo hablando, no sea humanamente yo hablando, sino que seas tú llegando a las vidas, que no diga nada que tú no quieras expresar a las personas, sino que tu Espíritu Santo tome el control de todo momento, que tome todo el control de toda la prédica, que tome el control, Señor, de las personas que la están viendo y que la verán, Señor. Y te pido que seas tú transformando una vez más, llenando nuestros corazones, Señor. Te pido que esta palabra llegue a nuestros corazones y que transforme nuestras vidas y que nos renueve, Señor, así como tu palabra hace con nosotros, que es una espada cortante. Corte todo lo que tenga que cortar y que nuestro hogar, nuestra familia sea renovado en ti una vez más, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo este tiempo, este lugar, Señor, y que tu presencia llene nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer ahí en la palabra, en Colosenses 2, del 9 al 15. Dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, del poder de Dios que levantó de los muertos. Ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Estos versículos realmente, cuando los leí por primera vez, impactaron mi vida. De hecho, tengo los dos últimos versículos que leímos escritos en mi mesita de noche, porque es tremendo lo que el Señor hizo por nosotros. Y ayer, indagando un poco sobre frases y cuestiones, leí una frase que realmente impactó un poco mi vida, porque podemos ver que en muchas tumbas, por ejemplo la tumba de Tutankamón, la tumba de diferentes faraones o reyes, lo importante es lo que está dentro. Está el cuerpo del faraón embalsamado, con sus posesiones, con sus riquezas. Se desenterraban incluso con diferentes joyas. Y a los reyes también, en otras civilizaciones, se tendía a hacer esto. Y lo importante es lo que hay dentro de esas pirámides, dentro de esas tumbas de los faraones y de los reyes. Pero realmente, lo importante de la tumba de Cristo no es lo que está dentro, sino lo que no está. En la tumba de Cristo, lo importante es lo que no está dentro. ¿Y sabe usted lo que no está dentro? Su cuerpo. Podemos ver en diferentes tumbas, en diferentes lugares de sepulto, que hay obviamente un cuerpo, que es lo más importante para una tumba. Yo creo que lo más importante para una tumba es que hay un cuerpo, sino por cómo sería una tumba. Sería un lugar donde enterramos X cosas, pero tiene que haber un cuerpo. Y lo más importante, es que lo repito una vez más, lo más importante y lo que hace famosa la tumba de Cristo no es que haya un cuerpo dentro, sino lo que no está dentro. No está dentro su cuerpo, no está dentro ningún
ninguna cosa que tenga que ver con Él, sino que lo que lo hace famoso, lo vuelvo a repetir una vez más, es que no tiene nada dentro, que Él triunfó al tercer día, y cuando las mujeres fueron a cambiarle los vendajes, no lo hallaron. Y al principio creyeron que lo habían robado, pero realmente Él triunfó y a la muerte venció. Y esta tumba vacía representa uno de los pilares y uno de los aspectos cruciales del cristianismo, que es la resurrección tras su muerte. Este es el misterio de nuestra fe. La tumba vacía representa el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento y muchas cosas más para nuestra vida. Hoy quiero indagar en algunas de estas cosas importantes de lo que la resurrección hizo en nosotros. Y por eso he titulado el mensaje, lo que la resurrección nos trajo, lo que la resurrección hizo en nuestras vidas y sigue haciendo en nuestras vidas. Amén. La primera cosa de la que quería hablar es que nos dio plenitud y eternidad. Hemos leído el principio de este pasaje en Colosenses 2, el 9 y el 10, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él se refiere a Jesucristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús no es un reflejo de Dios, no es un representante de Dios, no es un ejemplo de Dios. En sí mismo Jesús es Dios. Jesús es Dios en sí mismo y no es una cosa que se puede comparar a Dios, sino que es Dios. Lo quiero también clarificar. Entonces en Él habita, Él habita en la eternidad y en toda la plenitud. Dice aquí que Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Él habita en la eternidad. Él nos da vida completa y abundante. Podemos leer en Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida de Dios, la vida que Dios nos propone, comienza en un momento específico, que es cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando le decimos que sea nuestro Señor, nuestro suficiente Salvador. ¿Y sabes cuándo termina? Nunca termina, porque Él nos ha dado vida completa y abundante cuando lo aceptamos a Él y tenemos nuestra confianza puesta en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Esto marca una diferencia entre nuestra vida terrenal y nuestra vida en Cristo Jesús, porque por lo general lo que nos ofrece este mundo es una vida corta, que comienza cuando usted nace y termina cuando usted muere. No hay más que indagar en esta vida mundana, por así decirlo, o corporal que conocemos. Entonces Dios nos da la oportunidad de tener una vida que comienza con un milagro y nunca termina, porque el milagro más importante que creo que una persona puede llegar a su vida es la salvación. La salvación es un milagro, y cuando usted comienza en los caminos del Señor, cuando usted comienza en Jesucristo, usted comienza aceptándolo y el milagro de la salvación llega a su vida. Antes, cuando no conocíamos al Señor, cuando hacíamos lo que queríamos, dice Efesios 2, 1, 6, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó,
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aun cuando usted estaba pecando, cuando usted vivía su vida en desobediencia, porque dice aquí que los hijos de la desobediencia actúan conforme a la desobediencia del enemigo y actúan de manera pecaminosa. Pero cuando usted aceptó a Jesús en su corazón, cuando el milagro de la salvación vino a su vida, usted juntamente con Cristo fue salvo y fue resucitado y le hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted una vez aceptó al Señor y aún estando usted en ese pecado, Cristo murió por usted y por su pecado. Entonces nos dio vida abundante, la resurrección nos trajo vida abundante. Y dice la palabra una vez más en Romanos 6, voy a leer el versículo 4 y después el versículo 23. Si usted quiere que le mandemos todos los versículos que hablamos en el culto, usted nos escribe y se lo podemos mandar, amén, para que no esté buscando todo el tiempo. Dice, en Romanos 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y después el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces me encanta aquí cuando dice, para que también nosotros andemos en vida nueva, en una vida nueva, diferente. Es verdad que puede usted decir, pero esa vida nueva, ¿cuándo va a comenzar? ¿Cómo puedo yo saber que esa vida que tú me estás exponiendo es lo que yo quiero? La vida nueva, como dije, el milagro de la salvación viene a su vida cuando usted está vivo y usted acepta al Señor en su corazón. Perdón. Pero la vida que el Señor le ofrece, le dije que es eterna, es decir, que nunca termina. Cuando su cuerpo muere, usted puede gozar de una vida nueva en Cristo Jesús junto a Él. Y dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, que el Señor le está dando a usted la oportunidad de vivir en su eternidad y en su presencia. Y esta vida en Jesús, en el cielo, junto al Señor, no tiene comparación, no conocemos lo que realmente pasó, lo que pasará, perdón. Realmente no conocemos, ni no tiene comparación esta vida que el Señor nos ofrece con la actual. No hay comparación y usted no puede imaginarse ni siquiera lo que es la vida en el Señor, la nueva vida que el Señor nos ofrece. Esto lo vuelvo a explicar para que quede claro, y es que muchas personas pueden decir lo que para ellos representa el paraíso o el cielo, pero el Señor, el cielo que nos ofrece, nunca he escuchado a alguien hablar del cielo como el Señor habla de su hogar, que es el cielo. El Señor nos ofrece su morada, su casa, nos ofrece lugar en su mesa. Y esta vida, esta casa, este lugar donde el Señor habita, no tiene comparación con nada de lo que usted se pueda imaginar, aun si usted se lo imagina leyendo la Biblia, porque creo que el lugar donde habita Dios excede demasiado nuestro conocimiento y excede demasiado nuestros pensamientos. Esta vida en abundancia, esta vida eterna, esta vida en plenitud, no viene sola, sino que viene con una cosa súper importante que también la resurrección trajo a nuestras vidas, que es la gracia del Señor. Muchas veces los cristianos dividimos la historia, por así decirlo, del Señor, del pueblo de Israel, etc., en dos etapas. La primera etapa, que constituiría antes de que Jesús viniera a esta tierra,
y que nos salvara. La primera etapa sería la etapa de la ley, donde la ley estaba presente en el pueblo de Israel y tenían que cumplir con unas normas muy estrictas. Y esto era lo que, entre comillas, por así decirlo, los hacía salvos, los hacía justificados. Pero nadie podía cumplir la ley era muy difícil de cumplir, había que ser muy perfecto y muy estricto para cumplir esta ley. Cuando Jesús viene a esta tierra y vive en esta tierra, hace milagros, se bautiza, etc., comienza su ministerio, muere en la cruz y resucita. Con la resurrección nos trajo gracia, nos trajo justificación delante del Señor por gracia. ¿Qué quiere decir esto una vez más? Gracia es un regalo que usted no merece. Usted posiblemente cuando era joven, cuando era pequeño, sus padres le dieron a lo mejor un regalo y usted no se lo merecía porque se portaba mal o porque directamente tenía malas notas, etc. Y a lo mejor usted no se lo merecía, pero sus padres aún así, por gracia, por amor a usted, le dio ese regalo o le dio ese presente. Pues así es Dios. Nosotros no merecíamos nada y cuando Jesús muere nos dio un regalo que no merecíamos porque no somos buenos, no somos perfectos, pero el Señor le plació darnos a Jesucristo, darnos a su Hijo por justificación de nosotros y de nuestro pecado. Entonces, somos salvos por gracia, la resurrección nos trajo gracia. Y cuando Jesús viene a esta tierra y muere y resucita, llamamos a partir de ese tiempo el periodo de la gracia, en el que aún estamos, y el Señor sigue obrando por medio de la gracia. Podemos leer en Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por la gracia. Y Jesús trajo esta gracia, trajo una nueva, por así decirlo, era una nueva época que revolucionó todo lo conocido. Dice que cuando Jesús muere se rasga el velo, que hubo terremotos, se escondió el sol. Entonces, lo que Jesús hizo, lo que Jesús vino a traer a esta tierra, revolucionó todo lo conocido y además trajo una restauración. Cuando esto muchas veces me recuerda cuando muchas personas tienen disputas familiares y a lo mejor tienen un familiar en común que es con el que todos hablan y con el que mejor se llevan. Y esta persona hace de vínculo entre los que se llevan mal y hace que esa relación familiar se restaure. Pues así Jesús vino para restaurar nuestra relación con el Padre, con Dios. Vino a restaurar nuestra relación con Dios. Y dice Juan 1, 14 al 17, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, aleluya, vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, la verdad, la trajo Jesucristo, y Jesucristo trajo con su muerte, con su resurrección, la gracia, la verdad que hoy podemos disfrutar. Esto es motivo de alegría, hermanos, esto es motivo de gozarnos en el Señor, porque con su resurrección restauró una relación entre el Padre y nosotros. Y debemos estar contentos, gozosos. Hoy es un día de gozo, hoy es un día de fiesta, porque recordamos su resurrección, recordamos su sacrificio. Y me llena de alegría, de satisfacción poder gozarme en el Señor. En todo momento gocémonos en el Señor y recordemos su resurrección y victoria en la cruz.
La gracia es un regalo que usted no merece, como le dije antes. Es un complemento a otra cosa que el Señor también nos dio, que es la fe, que es un don dado por Dios, dice Efesios 2, 7 al 8, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la resurrección nos trajo vida eterna, nos trajo salvación por medio de la gracia, que también nos trajo la gracia, y también por la fe en esa resurrección es que somos salvos. Dice, por la fe. Solo, le digo, esto quiero que quede muy claro, solo los que creen en Jesucristo, que Jesús se levantó de los muertos, que resucitó, que vino a esta tierra, son los que son salvos en Él. Los que aceptan al Señor como su suficiente Salvador, como suficiente Salvador. Permítame tomar un momento. Disculpe. Dice que por la fe somos salvos. Y vamos a leer en 1 Corintios 15, 17. 1 Corintios 15, 17 dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en aún estáis en vuestros pecados. Si usted cree que Jesús vino a esta tierra, cree que Jesús murió, pero usted no cree que Jesús resucitó, usted está creyendo en algo que no tiene fundamento, en algo que no, que simplemente se cae, porque la resurrección dio por completada, ya veremos más adelante de esto, el sacrificio de Jesús y lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Si usted cree que Jesús fue un buen hombre y que vino a esta tierra, simplemente usted está creyendo en una parte y no está creyendo lo que la resurrección vino a hacer a nuestras vidas, lo que la resurrección nos trajo. Entonces, si usted no cree en esto, la resurrección no puede, los beneficios de la resurrección no pueden ser en su vida, puesto que usted no está creyendo en lo que el Señor hizo por nosotros. La resurrección y la fe van de la mano, porque son, si usted no tiene fe, como acabo de decir, en la resurrección, porque perdón, se me cerró un momento esto, lo siento. Entonces, van de la mano la resurrección y la fe. La resurrección es parte indispensable de la doctrina cristiana, del cristianismo. Es lo que nos hace diferentes. Nos hace diferentes a otras religiones, a otros pensamientos, a otras corrientes. La fe nos justifica. Dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe usted tiene que vivir, por la fe usted tiene que subsistir en el Señor. Y dice Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es, aquí le explico, antes están hablando de la fe contada por justicia, entonces aquí dice, a quienes ha de ser contada por justicia, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Amén. La resurrección nos trajo, nos dio la capacidad, la fe nos da la capacidad de creer en su resurrección, creer que Él vino, que Él pagó por nuestros pecados y que al tercer día Él resucitó y se levantó de la tumba. Otra cosa que nos trajo la resurrección es el perdón y la justificación. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. También leímos en el versículo que leímos al principio, en el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esta justificación y este perdón es muestra del amor de Dios a nuestra vida. Y en 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Antes, durante la alabanza,
escuchamos una canción que decía: en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Entonces, en esto es que yo conozco el verdadero amor, y en esto es que yo conozco el amor de Dios en el acto de entregar a su Hijo. Esta entrega no fue por un pueblo en específico o por unas personas en específico, sino que es por toda la humanidad, para todo el que quiera creer en Él. En 1 de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, para que todo el mundo pueda tener vida eterna, esa vida en abundancia que hablamos al principio. La muerte de Jesús en sí es una muestra de amor, una prueba de amor. Muchas veces hay una canción que dice: si te piden una prueba de amor, cuidado, que por ahí está de moda, no sé si has escuchado esa canción, que dice esa canción que muchas personas, muchos hombres sobre todo, no quiero generalizar, piden la prueba de amor a una mujer sin estar casados, tener relaciones sexuales o X cosa. Esa no es una prueba de amor. Si usted quiere una prueba de amor, mire la cruz. Si usted quiere una prueba de amor, dile: ¿tú quieres una prueba de amor? Te voy a enseñar una cosa, mira la cruz. La cruz es la prueba de amor. La única y suficiente prueba de amor fue la cruz y la resurrección. Usted no tiene que dar ninguna prueba de amor a nadie, usted olvídese de eso. Eso no es así. Y muchos pueden haber muerto por amor. Vemos muchas telenovelas, muchas cosas de ficción, Romeo y Julieta, diferentes cosas que mueren por amor supuestamente. Pero alguien puede morir por su pareja, por su madre, por su hermano, por su hijo. Hemos visto muchos casos de estos en la vida real. Pero, ¿usted cree que alguien se daría su vida por alguien que no lo merece? ¿Usted cree que usted mismo daría la vida por alguien que ha sido malo, que ha sido ladrón, que ha sido enjuiciado por matar a X personas? ¿Usted lo haría? Y no estoy hablando de que sea un familiar de usted, una persona que usted no conoce. ¿Usted lo haría? Yo estoy segura que usted no lo haría. Y mucha gente ha podido morir por alguien que conoce, pero Jesús te conoce y murió por ti, aunque tú eras injusto, aunque tú eras pecador, aunque tú no lo merecías. Y aunque muchas personas han muerto por la causa de la paz, vemos a Gandhi, por ejemplo, que lo mataron, vemos a Martin Luther King, vemos a muchas personas que han muerto por causas de igualdad, de paz, pero ninguno, les digo, ninguno ha logrado resucitar, ninguno ha logrado volver a la vida y traer salvación, justificación a las vidas. Les digo, lo importante, como decía al principio, de la tumba de Jesús no es lo que está dentro, sino lo que no está. Dice una canción, ayer mi marido me decía: ay, sí, tú sigues cantando esta canción, pero yo te estoy hablando de algo importante. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda, y no hay ningún ídolo, ningún líder religioso, se lo puedo asegurar, que haya resucitado al tercer día. Solo Cristo dejó la tumba vacía. Le acabo de hacer ahí un pareado. Vale, seguimos. Dice que la resurrección nos trajo justificación. Cuando usted muere, cuando nosotros morimos a nuestros propios deseos, a nuestras elecciones personales, y decide vivir en Cristo Jesús, usted es nueva criatura y Cristo le justifica por su resurrección, dice en Romanos 6, 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto a sí mismo ha sido justificado del pecado. Si usted muere a sus deseos, si usted muere a sus deleites, si usted muere a sus elecciones personales, Cristo le justifica del pecado. Dice
que el que ha muerto, no se refiere al que ha muerto físicamente, sino al que ha muerto a sí mismo, ha sido justificado por el pecado. Y dice en Romanos 5:18, déjenme leer, beber agua, disculpe. En Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación de vida. Adán y Eva trajeron injusticia, pero Cristo mismo nos justificó y nos justificó de por vida. La muerte y la resurrección de Cristo nos ha quitado y dejado libres de la condenación. Esto es a los que han aceptado, como dije antes, a Cristo como su Salvador. En Romanos 8, 33, 34 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús intercede por usted y lo justifica por medio de esta resurrección, como leímos en Romanos 4:25. Y muchas personas pueden pensar que esta justificación, este perdón, hay que, ¿cómo decirlo?, renovarlo, porque veo diariamente personas haciendo penitencias, personas cumpliendo ciertas cosas, caminando de rodillas por X cosa a un Dios que no es nuestro Dios, pensando que es lo que les va a justificar o a salvar. Pero dice la palabra del Señor en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo basta, como dice esa canción que se puso muy de moda hace unos meses, Jesucristo basta. Y Él es el agua que todos han de beber y nunca más tendrán sed. La ley no podía perdonarnos, como hemos dicho, la ley era muy estricta, era muy poco flexible, no era flexible. Y en Hechos nos dice: sabed pues esto, varones hermanos. ¿Por qué dice varones hermanos? Lo explico, porque hay mucha controversia con este tipo de lenguaje. Porque estaban todos personas judías, hombres judíos, en medio de este discurso. Entonces por eso dice varones hermanos. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí nos vuelve a recordar que solo si usted cree en Jesucristo, usted será salvo. No es que por la gracia, como se ha hecho creo que en Italia o en algunos países, que se dio un aprobado general por el coronavirus. La gracia no le da un aprobado general a la humanidad. La gracia le da una segunda oportunidad a su vida de ser salvo. Le da una oportunidad a su vida de ser justificado en Jesucristo, a todo aquel que cree, como acabamos de leer en Hechos 13:39. Y su gracia, Jesús, nos libró de la ira venidera. Nos libró, nos justificó, nos perdonó. La resurrección nos trajo libertad de la ira venidera. Leímos al principio que somos hijos de ira, que éramos antes desobedientes, hijos de la ira, y para la ira venidera. Pero dice en 1 Tesalonicenses 1:10, y al esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera, que nos libra de la ira del Señor. El Señor es misericordioso, grande, en bonanzas, en misericordia, en perdón. Pero le digo una cosa: usted no quiere estar presente cuando el Señor desate su ira, porque Él es grande en misericordia y tarda para la ira. Pero cuando su ira viene, le digo, usted no quiere estar ahí
Y gloria a Dios que Jesucristo con su resurrección nos transformó y nos libró de la ira venidera. Y por último, quería hablar que la resurrección nos trajo victoria. Nos trajo victoria. Y quiero volverle a leer los dos últimos versículos de Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La resurrección nos trajo esperanza, nos hizo renacer a una esperanza viva, la esperanza de que todo aquello que era en contra de nosotros, nuestro pecado, nuestra maldad, que nos hería a nosotros mismos, dice aquí, que la quitó de en medio, quitó todo aquello que nos impedía acercarnos a Dios, lo quitó, lo despojó, lo clavó en la cruz y ya no existe más. Entonces somos renacidos con una nueva esperanza. En Primera de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, la resurrección nos trajo una esperanza viva, nos trajo una convicción de que el Señor está con nosotros, que el Señor nos va a ayudar en todo tiempo si usted es fiel siempre y persevera en la fe. La fe nos trae esperanza, la fe nos ayuda y la fe vence. En 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en la resurrección, nuestra fe en Jesucristo vence al mundo. No usted por sí mismo, sino la fe en Jesucristo. Eso es lo que vence al mundo. Cuando Jesús resucita, Él se enseñorea de la muerte. Dice: la muerte ya no tiene poder, la muerte ya no tiene importancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque podemos leer en 1 Corintios 15, 54 y 58, dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto moral se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Dónde está la muerte ahora? ¿Dónde está el aguijón? ¿Dónde está el sepulcro? Cuando yo leo estos versículos, sobre todo el versículo 56, creo, 55, me gozo y digo: ¿dónde está? ¿Dónde está esa importancia, ese poder que tenía la muerte? ¿Dónde está? Ya no existe, porque el Señor Jesucristo se enseñoreó de la muerte. El Señor Jesucristo nos trajo nueva vida y vida eterna en plenitud, y nos salvó de la paga del pecado. Dice, lo leímos antes, la paga del pecado es la muerte, nos salvó de la muerte. Y esto siempre me ha recordado, siempre lo explico así: imagínense que usted va a un restaurante carísimo, pero carísimo, un restaurante súper caro. Usted se sienta, le sirven todo lo que usted pide, el mejor vino, el mejor plato, todo lo que usted quiere, con postre, todo. Pero cuando usted va a pagar, no tiene dinero, de repente su cartera desapareció, no tiene ni siquiera, mi marido diría: bueno, yo tengo mi móvil para pagar con la tarjeta en el móvil, pero no tiene móvil, a usted le robaron todas las cosas. Imagínese, usted no tiene nada en ese restaurante y usted está en ese lugar. No sé qué haría en una situación normal, pero lo que yo le quiero explicar con esto es que
cuando usted estaba en ese restaurante, sin dinero, sin nada, el Señor Jesús, con su muerte en la cruz y con su resurrección, vino a su vida, pagó pagó la cuenta, pagó su consumición sin ningún tipo de consecuencia y le hizo libre y le hizo salvo. Yo lo comparo así para que usted pueda entender lo que puede suponer la salvación en nuestras vidas, que aún nosotros teniendo una deuda, teniendo que morir, teniendo que pagar por el pecado, que es la muerte, Él quiso y se enseñoreó de la muerte, dándonos victoria y pagando nuestra deuda, pagando nuestra cuenta. En Romanos 6, 9, 14 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de nosotros, más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que vosotros consideraos muertos al pecado, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted, el pecado no puede enseñorearse de usted. Usted tiene, por medio de la resurrección de Jesucristo, usted tiene la posibilidad de decir no al pecado. Usted tiene la capacidad de echar a un lado el pecado, porque si no estáis bajo la ley, ya no estás bajo esas normas estrictas, sino bajo la gracia. La muerte no se enseñoreará más de Cristo, porque venció el poder de la muerte y lo que ésta representaba para la humanidad. Si usted, antes de la muerte de Jesucristo, usted moría, usted tenía que pagar por su pecado, como le dije, es la muerte, pero la dádiva de Dios que Dios nos dio es la vida eterna. El Señor nos da la oportunidad de ir a la vida eterna junto a Él. No debemos temer ante las adversidades. Esto me recuerda, si el Señor se enseñoreó de la muerte, me da mi esperanza, me da una convicción de que no debo temer ante las adversidades. Dice Romanos 8, que el mismo Espíritu, también antes pudimos cantar una canción sobre esto, que dice que el mismo poder que el enemigo derrotó es el que vive en usted. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el mismo Espíritu que dejó la tumba vacía, es el Espíritu que usted tiene hoy. El Espíritu Santo tiene el mismo poder hoy, mañana, por siempre, ayer, antes de ayer. El Espíritu Santo tiene la misma intensidad, no es como estas piedritas mágicas que podemos ver en películas, que vemos en documentales, que fueron en algún momento poderosas. El Espíritu Santo es siempre poderoso. El Espíritu Santo siempre tiene poder, siempre tiene la capacidad de darle libertad, de darle convicción, de darle ese aliento que usted necesita, que dice que es nuestro consolador, nuestro alentador en todo tiempo. Y no debemos temer ante las adversidades, porque Él, el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, que sanó a los enfermos, Él mismo vive en nosotros y no debemos temer ante las adversidades. Si usted tiene temor con este coronavirus, usted lo que tiene que hacer es orarle al Espíritu Santo, clamarle al Espíritu Santo, y Él le dará esa fe, esa confianza que usted necesita. Por último, la resurrección representa la victoria de Jesús terminada. ¿Por qué terminada? Como le dije, si simplemente Jesús hubiera muerto, bueno, eso se lo voy a explicar un poquito más adelante, pero hay una frase de un escritor, no sé si es muy famoso, pero de un escritor que dice que sin la resurrección no hay iglesia. Si Jesucristo no hubiera resucitado, usted no estuviese aquí.
si Jesús no hubiese resucitado, ¿se habría hecho famoso? Piénselo por un momento. ¿Se habría hecho famoso Jesucristo? ¿La tumba se hubiera hecho famosa? ¿Los seguidores de Jesús se hubieran mantenido en esa fe sabiendo cómo estaban ellos encerrados en sus casas porque les atemorizaban porque eran seguidores de Jesús? ¿Los seguidores de Jesús hubiesen expandido el Evangelio si no hubiera habido resurrección? Piense en esto y medite. Yo creo que si Jesús no hubiese resucitado, no tuviéramos la victoria, no tuviéramos eso que nos, la gracia, la fe, todo eso, como leímos antes, fuera vana. Ya no hay separación, no hay temor, no hay condenación. La resurrección de Jesús en sí mismo es lo que hace al Evangelio la buena noticia. Hace del cristianismo no sea tanto una religión, sino una relación entre el Padre y nosotros. Nos hace al cristianismo real, nos hace diferentes. En la tumba, como dije antes, de muchos líderes religiosos pueden estar sus huesos, pueden estar sus restos, pero si usted va a la, no se conoce la tumba de Cristo, pero si la conociéramos, usted va a la tumba de Cristo y en la tumba no se encuentra nada. Como dije al principio, lo importante de la tumba de Jesús es que no hay cuerpo, que lo que no hay dentro. Él conocía que la resurrección iba a traer a la humanidad. En Juan 11, 25, 26, con esto termino. No es falso como muchas personas dicen, ya voy a terminar. No, ya estoy terminando. Dice Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. Él ahí aún no había muerto, ni había resucitado, pero dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hoy, el día de hoy, domingo, ¿a qué día estamos hoy, Fernando? ¿Qué día es hoy? 12. Domingo 12. Hoy, domingo 12, a su casa, a tu casa, viene la resurrección, viene la salvación, viene la gracia. Y cuando Jesús se sacrificó, salió triunfante de eso, salió triunfante. Al tercer día resucitó y dice que es la resurrección y la vida. Él, el día de hoy, llega a tu vida si no lo conoces. Y si lo conoces también, vuelve una vez más a tocar la puerta de tu corazón y a entrar en tu vida. Hoy se presenta el Evangelio en tu casa. Hoy, una vez más, Él te dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que muera, el que cree en mí y muera, no morirá eternamente. Porque yo soy. Yo soy es una frase del Antiguo Testamento que significa que Él es todo, Él es lo que nos llena completamente. Y dice, ¿crees esto? Usted se puede autopreguntar, ¿creo esto? ¿Usted cree lo que la resurrección trajo a su vida? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo vive? Hoy, domingo de resurrección, el Señor viene a tu vida diciéndote, yo te doy vida, yo te restauro, yo cambio tu vida, cambio tus pensamientos. El día de hoy a su casa, a tu casa, viene la resurrección y Jesucristo te pregunta, ¿crees en esto? ¿Crees en esto? Y si usted tiene intranquilidad, si usted tiene durante estos tiempos depresión, tiene algún tipo de dolencia, dice que el que viva, vivirá para Él y aunque muera, no morirá eternamente. Usted tiene que creer esto. Usted tiene que saber que el Señor hoy, el día de hoy, le da otra oportunidad, le da otro momento para poder rendirse ante sus pies y volver a aceptarlo, renovar su relación con Él y le da la capacidad de volver a sus pies. Entonces me gustaría hacer una oración por su vida para terminar y vamos a orar. Gracias, Señor, gracias Jesucristo por tu sacrificio, por tu muerte, por tu resurrección que nos hizo un antes y un después, marcó la historia en dos, marcó nuestras vidas también, Señor. Te pido que toda persona que esté viendo este vídeo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, Señor, que tú seas llegando a sus vidas, que la resurrección
sea con ellos también, que es la resurrección, y ellos puedan creer esto, que ellos puedan creer que tú nos vivificaste, que tú nos llenas, que tú nos salvas por tu gracia, por la fe, Señor, que tú, Señor, nos das esperanza de vida, que tú renuevas nuestros pensamientos día a día, que gracias a ti, Señor, tenemos entrada directa con el Padre, que podemos tener una relación con el Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que nos estés renovando nuestro entendimiento, que estés renovando nuestro pacto contigo, que estés renovando nuestra relación para volver siempre al primer amor. El día de hoy, si tú no conoces a Jesucristo pero lo quieres aceptar en tu vida, te pido que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento reconociendo que soy un pecador y que tú has venido a esta tierra a salvarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis ofensas y reconozco una vez más que soy pecador. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador y te pido que me sigas guiando por tu senda de amor y de justicia. En el nombre de Jesús te lo pido, en el nombre de Jesús, amén. Amén y amén.